Gracias, señora presidenta. Señorías, antes de empezar, doy una afectuosa bienvenida al presidente de las Cortes de Aragón, señor Sada, al diputado Aliaga, a las diputadas Vaquero y García, que participan hoy en este debate en representación del Parlamento aragonés, así como a la delegación que les acompaña. Para este humilde diputado, en nombre de la agrupación de electores Teruel Existe, supone un inmenso honor participar en esta cuarta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, una norma básica del ordenamiento jurídico que profundiza en el autogobierno de mi comunidad y emana de la voluntad autonomista de sus habitantes. Este año celebramos el 40 aniversario de la promulgación de nuestro primer estatuto, que dotó a la comunidad de competencias para avanzar en el desarrollo del Estado autonómico. Si bien, como se ha dicho aquí mismo, fue un error político histórico relegar a Aragón a la vía lenta de ese desarrollo, pudimos operarlo en 2007 con una reforma de calado que llevó al estatuto a un marco competencial más avanzado. Hoy debatimos unos cambios que apenas modifican el texto en unas palabras de 3 de sus 115 artículos. Son de gran trascendencia porque afectan algunos de los principios básicos de la democracia. Les adelanto que secundamos sin condiciones esta reforma y que apoyamos que las Cortes de Aragón la hayan impulsado. En primer lugar, damos nuestro voto favorable a modificar los artículos 38.2 y 55, que suprimen los aforamientos de los diputados y diputadas de las Cortes de Aragón y, también detalle importante, de los miembros del Gobierno de la Comunidad. El aforamiento pudo tener cierto sentido cuando la democracia en España todavía era frágil, pero hoy es un anacronismo difícil de comprender. Los representantes de los ciudadanos en las cámaras somos unos ciudadanos más y no se entienden privilegios y figuras de protección como esta que otorga un estatus diferenciado ante la justicia. Aragón emprende la senda iniciada por otros parlamentos autonómicos al suprimir los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno. Invito a que se siga por este camino en otras cámaras como esta y en otros estamentos e instituciones del Estado. Es imprescindible acabar con anacronismos como el aforamiento para impulsar una verdadera regeneración democrática. Y también, como no podía ser de otra manera, apoyamos la modificación del artículo 36, que garantiza la representatividad en las Cortes de las 3 provincias con un número de escaños fijado en 14 por cada circunscripción electoral, sin que la más poblada supere 3 veces la proporción correspondiente a la menos poblada. De este modo se garantiza que en un territorio como Aragón, que sufre la despoblación con profundos contrastes demográficos y desequilibrios socioeconómicos, el conjunto de sus ciudadanos, independientemente de dónde residan, puedan hacer visibles sus problemas y perspectivas en las Cortes de Aragón y que mi provincia, Teruel, tenga derecho a seguir existiendo y sus habitantes tengan una representación parlamentaria ajustada. Señorías, como ven, la gravedad de la despoblación afecta a todos los ámbitos, sin remisión, también al derecho fundamental de los ciudadanos a ser representados de forma proporcionada en sus instituciones. Sin duda, que hoy debatamos sobre la necesidad de blindar estatutariamente la representatividad obliga a hacer una profunda reflexión, la misma que lleva haciendo Teruel Existe en las calles desde hace 23 años. Obliga a tomarnos muy en serio la cohesión territorial como un valor social y político, como un objetivo imprescindible para el conjunto del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, y a aplicar con decisión y rigor políticas vertebradoras que equilibren la brecha territorial y permitan que los ciudadanos se sientan miembros de una comunidad. Para ello es básico que la representación política sea efectiva y no meramente testimonial. Señorías, en los últimos 40 años, Teruel ha perdido 3 diputados en las Cortes de Aragón, que ha ido ganando la provincia de Zaragoza gracias al crecimiento de su capital en detrimento del resto de la comunidad. En las elecciones autonómicas de 2019, un acuerdo in extremis de los grupos de las Cortes de Aragón impidió perder otro escaño por Teruel. Por tanto, esta reforma es necesaria y es muy útil para avanzar en la cohesión territorial, pero no debe despistar sobre el verdadero problema. No es la solución de ese problema, aunque va en la buena dirección. Frente a la despoblación, esta medida es una venda sobre una herida que sigue abierta y que no es otra que la dramática situación de una comunidad autónoma cada vez más desvertebrada, tanto que afecta, como estamos demostrando, a su propia estructura institucional. Mucho se ha debatido y hay muchos estudios al respecto sobre cuál es el sistema electoral perfecto, y sin duda no lo hay. Pero dentro de todos, el español dispone de mecanismos que permiten que la realidad territorial española se vea reflejada en sus cámaras, una condición imprescindible para comenzar a corregir una desigualdad territorial que está creciendo y amenaza con incrementar la brecha en el futuro. Señorías, tenemos que admitir que en España la falta de cohesión y el desequilibrio territorial es un problema de Estado que amenaza el bienestar general y la sostenibilidad. Para aquellos que rechazan estas fórmulas correctoras para atender la diversidad territorial en la representación política, declarando que el principio democrático absoluto es una persona, un voto, les diré que efectivamente
lo verdaderamente democrático es que todos los habitantes de las circunscripciones electorales que en España coinciden con las provincias se sientan representados, que su voz se pueda escuchar en igualdad de condiciones en los órganos donde reside la soberanía y que sus problemas y perspectivas reciban la atención necesaria de las instituciones. Del mismo modo que reivindicamos que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de unos servicios públicos dignos independientemente de dónde vivan, también reclamamos que su papeleta cuente de forma real. En España, las décadas de políticas de vaciamiento han tenido una incidencia directa en la proporción y en la asignación de escaños. Que el debate de hoy contribuya a reforzar la necesidad de ser conscientes de este problema y sirva para ejecutar políticas reales que acaben con esta sangría demográfica. Por tanto, celebramos que el Estatuto de Autonomía proteja a partir de ahora la representatividad parlamentaria de sus circunscripciones. El autogobierno que concede el Estatuto ha sido positivo para Aragón. Ha contribuido a mejorar la vida de sus ciudadanos y estamos convencidos de que también ha evitado mayores agravios. Pero no ha sido suficiente para atajar la desigualdad territorial y la brecha rural y urbana. El crecimiento económico y productivo de Aragón y las políticas que lo guían actualmente continúan incrementando la brecha y concentrando la actividad y la población en la capital y en la comarca central. Las comarcas más despobladas siguen teniendo muchas dificultades para fijar habitantes y continúan siendo territorios de sacrificio. Por eso aprovecho el debate de hoy para reclamar un cumplimiento efectivo del Estatuto, para construir un Aragón más vertebrado y que en el futuro no tengamos que volver a celebrar debates tan importantes como este para aplicar fórmulas de emergencia necesarias como consecuencia de años de políticas erróneas que han llegado al extremo de tener que poner diques de contención que eviten que se pueda dar el caso de tener provincias con voto pero sin voz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte.